Bienvenidos a las cápsulas de ejercicios y problemas de la clase número 3 de Química y Doyaga. En este caso vamos a hablar del ejercicio número 8, que se encuentra comprendido en la guía de ejercicios número 3, que corresponde a la unidad número 3, reacciones químicas y sus relaciones. El enunciado nos dice lo siguiente: la cisteína, que se muestra aquí, es uno de los 20 aminoácidos que se encuentran en las proteínas humanas. Este aminoácido es el encargado de formar las uniones disulfuro dentro de las proteínas. A partir de la representación, escribir su fórmula molecular y calcular la composición centesimal de cada uno de los elementos para conocer mejor su estructura. Entonces, vamos a empezar resaltando los datos que nos da el problema y los que nos piden resolver. Entonces nos hablan de la cisteína, que es uno de los 20 aminoácidos, y nos piden escribir la fórmula molecular y calcular la composición centesimal. Como posible estrategia, tenemos el primer paso, que sería identificar el compuesto, que es la cisteína. Segundo, calcular la masa molar de la molécula de cisteína. Plantear las relaciones atómico-moleculares del compuesto. Y por último, calcular la composición porcentual de cada elemento. Bien, antes de seguir con el cálculo de la composición porcentual de cada uno de los elementos, vamos a analizar un poquito más en detalle a la molécula de cisteína. La cisteína es uno de los 20 aminoácidos esenciales. Los mismos son las unidades conformacionales de todas las proteínas. En todos los aminoácidos vamos a tener presente un grupo amino y un grupo carboxilo. El grupo amino en este caso está marcado con el círculo naranja y corresponde al átomo de nitrógeno unido a dos átomos de hidrógeno con una unión también a un carbono central que también denominamos carbono alfa. El grupo carboxilo es el carbono del extremo izquierdo, resaltado con este círculo amarillo, y corresponde al carbono que tiene un doble enlace con el oxígeno y un enlace con un grupo oxidrilo que está compuesto por este oxígeno y este hidrógeno, y también presenta una unión con el carbono alfa. Acá les dejamos otros aminoácidos como la treonina, la metionina, isoleucina, histidina y valina. En la lupa les dejamos la clasificación de los 20 aminoácidos que existen y los aminoácidos presentes en algunos alimentos para que ustedes sigan investigando. Bien, para resolver la fórmula molecular, para obtener la fórmula molecular de la cisteína, vamos a analizar las representaciones que nos da el problema. Fíjense que tanto la de la izquierda como la de la derecha son la misma molécula, es la cisteína, pero es una representación un poco distinta donde se puede ver en la representación derecha la conformación tridimensional de la molécula, donde cada uno de los átomos que componen a la cisteína está resaltado con un color distinto. En la representación de la izquierda podemos ver que cada uno de estos vértices corresponde a un átomo de carbono. La molécula de cisteína tiene un átomo de azufre, resaltado con la bolilla amarilla, un átomo de nitrógeno, representado con la bolilla de color azul, átomos de oxígeno, que están representados con las bolillas rojas, los átomos de carbono, que dijimos que eran cada una de las puntas de los vértices de la representación izquierda, y átomos de hidrógeno. Si realizamos el conteo, entonces, de cada una de las bolillas, de los átomos presentes en la cisteína, llegamos a la fórmula molecular. La misma es la siguiente: 3 átomos de carbono, 7 átomos de hidrógeno, 1 átomo de nitrógeno, 2 átomos de oxígeno y 1 de azufre. Por último, les dejamos otro tipo de representación en donde se puede ver que el carbono central es el que hablamos en la diapositiva anterior, también denominado carbono alfa, y presenta la unión con el grupo carboxilo a la izquierda y la unión con el grupo amino a la derecha. Ahora que tenemos la fórmula molecular de la cisteína, podemos calcular su masa molar. Dijimos que la cisteína estaba compuesta por 3 átomos de carbono, 7 átomos de hidrógeno,
un átomo de nitrógeno, 2 átomos de oxígeno y 1 de azufre. Si recuerdan, para el cálculo de la masa molar, se realiza la suma de las masas atómicas de cada uno de los elementos presentes en la molécula multiplicado por la cantidad de veces que aparece ese elemento, es decir, por la cantidad de moles presentes de ese átomo en la molécula. Para el cálculo de la masa molar de la cisteína va a ser igual a la masa atómica del carbono multiplicado por 3, más la masa atómica del hidrógeno multiplicado por 7, más la masa atómica del oxígeno multiplicado por 2, más la masa atómica del átomo de nitrógeno, más la masa atómica del azufre. Recuerden que cada uno de los datos de las masas atómicas los extraemos de la tabla periódica. Haciendo la suma de cada una de las masas, llegamos a la masa molar de la cisteína, que es de 121,14 gramos por mol. Refresquemos un poco entonces la composición de la molécula de cisteína. Dijimos que un mol de moléculas de cisteína está compuesta por un mol de átomos de azufre, un mol de átomos de nitrógeno, 7 moles de átomos de hidrógeno, 2 moles de átomos de oxígeno y 3 moles de átomos de carbono. Teniendo en cuenta las equivalencias, podemos calcular la composición porcentual en masa de cada elemento dentro de un mol de moléculas de cisteína. Para ello vamos a realizar el cálculo con cada uno de los elementos que componen a la molécula y nos vamos a valer de la siguiente fórmula. Composición porcentual de un elemento va a ser igual a N por la masa de ese elemento, la masa atómica de ese elemento, sobre la masa molar del compuesto por 100, donde N es el número de moles del elemento contenidos en un mol de compuesto. Ahora vamos a empezar con la composición porcentual del carbono en un mol de moléculas de cisteína. Entonces, sabemos que tenemos 3 átomos de carbono por mol de molécula de cisteína. La masa atómica del carbono la extraemos de tabla y ahora para la composición porcentual aplicamos cada uno de los datos a la fórmula. Entonces, la composición porcentual del carbono va a ser igual a 3, que es la cantidad de moles de carbono que existen en la molécula, por la masa atómica del carbono, dato extraído de la tabla periódica, que es igual a 12,01 gramos, sobre la masa molar de la molécula de cisteína, que la calculamos anteriormente, que es igual a 121,14 gramos por 100. Y eso nos da el resultado de 29,74%. Ahora, para la composición porcentual del hidrógeno en un mol de moléculas de cisteína, el N en este caso va a ser igual a 7, ¿sí? Son 7 moles de hidrógeno por mol de molécula de cisteína. Nuevamente, vamos a extraer de la tabla periódica el dato de la masa atómica del hidrógeno y vamos a aplicar cada uno de los datos a la fórmula de la composición porcentual. Entonces, la composición porcentual del hidrógeno va a ser igual a 7, que es el número de moles que aparecen de hidrógeno en la molécula, por la masa atómica del hidrógeno, 1,01 gramos, sobre la masa molar de la cisteína por 100. Y esto nos da 5,84%. Para la composición porcentual del oxígeno en un mol de moléculas de cisteína, tenemos que el N es 2. La masa atómica la extraemos de la tabla periódica y aplicamos cada uno de los datos a la fórmula. Entonces la composición porcentual del oxígeno va a ser igual a 2, que es el número de moles de átomos de oxígeno que aparecen, que están presentes por mol de molécula de cisteína, por la masa atómica del oxígeno, que es 15,99 gramos, sobre la masa molar de cisteína, 121,14 gramos, por 100. Si hacemos esa cuenta, el resultado nos da 26,40%. Para la composición porcentual del nitrógeno en un mol de moléculas de cisteína, tenemos que en este caso el N es igual a 1. Esto quiere decir que en la molécula, en un mol de moléculas de cisteína, hay presentes un mol de átomos de nitrógeno.
La masa atómica del nitrógeno la vamos a extraer de la tabla periódica y aplicamos cada uno de estos datos a la fórmula de la composición porcentual. Entonces, la composición porcentual del nitrógeno va a ser igual a 1, que es el número de moles de nitrógeno presentes por mol de molécula de cisteína, por la masa atómica del nitrógeno, que es 14 gramos, sobre la masa molar de la cisteína, 121,14 gramos por 100. Y ese resultado nos da 11,56%. Por último, vamos a hacer la composición porcentual del azufre por mol de molécula de cisteína. Nuevamente, en este caso, el N es igual a 1, es decir que por mol de molécula de cisteína hay 1 mol de átomo de azufre. Nuevamente sacamos la masa atómica del azufre de la tabla periódica y resolvemos con la fórmula de composición porcentual. Entonces la composición porcentual del azufre va a ser igual a 1, que es la cantidad de moles de átomos de azufre presentes en un mol de molécula de cisteína, por la masa atómica del azufre, que es 32,06 gramos, sobre el peso molecular, 121,14 gramos, por 100. Y ese resultado nos da 26,46%. Bueno, eso fue todo y como siempre les dejo acá la bibliografía que pueden consultar. Muchas gracias.